Bienvenidos todos una vez más a uno de nuestros webinars de ASM, programado y presentado por el grupo de ASM en Panamá, con los presentadores del día de hoy, Ana Cristina de Martínez en los controles y Juan Castillo, el que les va a presentar sobre el webinar del día de hoy. Una vez más, es organizado por ASM, la Asociación Americana para el Avance de la Microbiología, y Origen. El día de hoy contamos con dos expositoras. El tema global del webinar del día de hoy es Genómica para la Salud Pública. Y en esta ocasión contamos con dos colaboradoras de Illumina. Una de ellas, y la primera presentadora de tema, sería la doctora Rita Stinnett. Ella es científica con formación en virología en el Departamento de Asuntos Médicos de Illumina. Rita ha trabajado como investigadora en los CDC de Estados Unidos, así como en un laboratorio de metagenómica clínica, antes de incorporarse al equipo de Illumina en el año 2022. O sea que es una persona con mucha experiencia, tanto en la parte práctica como en la comercial. Y ella nos hablará sobre el fortalecimiento de los sistemas de laboratorio, recursos para colaborar con Illumina. Con ustedes, Rita Stinnett. Muchas gracias, Juan, por la introducción y también a Juan y a Ana para esta oportunidad a comunicar con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Y por favor, disculpen cualquier error en mi discurso porque el español no es mi lengua materna. Bueno. Sí se ve bien, Rita. Ok, gracias. Los temas que Maestra Rodríguez y yo vamos a tratar hoy me son muy queridos y también yo sé que esta comunidad de microbiólogos es el motor de la innovación y es un placer hablarles hoy sobre nuestra misión en Illumina de fortalecer los sistemas de laboratorio y a aumentar el acceso a la genómica universal con colaboración con científicos y clínicos, trasladando la ciencia a la acción clínica y de salud pública. Bueno, para empezar, les presento un breve resumen de los temas de hoy. En primer lugar, compartiré algunos antecedentes sobre Illumina y a continuación me extenderé sobre nuestros esfuerzos para apoyar a la comunidad de laboratorios durante la crisis de COVID. Me gustaría dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a debatir los dos últimos temas aquí, que es lo siguiente, más allá de COVID para la vigilancia genómica y cómo podemos asociarnos potencialmente para alcanzar esos objetivos. Nuestra misión en Illumina es mejorar la salud humana, liberando el poder del genoma. Somos una empresa global con oficinas en muchos países y actualmente tenemos una oficina en Latinoamérica, lo cual está en São Paulo, Brasil. Nuestras soluciones de NGS para microbiología se diseñaron para satisfacer las necesidades de diversos clientes, entre ellos investigadores de instituciones clínicas y de salud pública. Mi colega, que es especialista en secuenciación, hablará más sobre nuestra tecnología en la segunda mitad de la presentación del webinar hoy. Lo siento, muy sensitivo. Por mi parte, soy miembro del equipo de Asuntos Médicos de Salud Global y Enfermedades Infecciosas o Transmitibles en Illumina. Y somos un grupo no comercial dentro de Illumina, con sede en 4 países y tenemos un enfoque singular en las pruebas de microbiología y las enfermedades transmisibles. Mi función es apoyar a los colaboradores de investigación y los clientes en América Latina
el Caribe, los Estados Unidos y Canadá. Tenemos 2 ramas en nuestro departamento y la misión de cada una se muestra aquí. Mis colegas de salud mundial se dedican a mejorar la equidad sanitaria y a catalizar un mayor acceso a la tecnología que nosotros ofrecimos y también a los datos genómicos mediante la colaboración con las partes interesadas nacionales y mundiales. Por ejemplo, esta semana están en Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas debatiendo la colaboración multilateral para la preparación y respuesta ante la prevención de pandemias, así como la atención sanitaria universal. En el grupo de asuntos médicos somos un equipo de expertos técnicos que supervisamos las actividades educativas y las subvenciones médicas, los estudios de investigación clínica y también podemos responder a las preguntas de los clientes que son de naturaleza médica, incluida la interpretación de los datos. También proporcionamos conocimientos médicos y clínicos para apoyar otras actividades de Illumina. Me gustaría cambiar de tema un poquito y hablar brevemente de las actividades de Illumina para apoyar a los microbiólogos de la comunidad de salud pública durante los últimos años. Incluso antes de los acontecimientos históricos de los últimos años, las enfermedades transmisibles han sido una de las amenazas más persistentes para la salud humana. Además, en los últimos 30 años se ha producido un aumento constante de la frecuencia y diversidad de los brotes. Los expertos mundiales sugieren que se elimine las separaciones históricas entre los programas de enfermedades en favor de pruebas integradas. El camino para alcanzar este objetivo será sin duda largo y difícil. Sin embargo, muchos expertos han argumentado que la inacción tiene sus propios costes elevados. Aquí a la izquierda ofrezco varios ejemplos. Más allá de la detección de patógenos, la resistencia a los antimicrobianos amenaza la eficacia de los preciados productos farmacéuticos de nuestro arsenal. La vigilancia de la RAM no es rutinario hoy en día, pero podemos aprender según la experiencia de algunos sistemas hospitales que han empezado a incorporar la secuenciación de patógenos a la investigación de brotes. En unos, este servicio aporta valor no solo al paciente, sino también al sistema en forma de ahorros económicos. Varios grupos también han estudiado el impacto específico de la RAM en la mortalidad para demostrar el alcance de la amenaza para los líderes nacionales y mundiales. El COVID interrumpió programas también de vigilancia y control para las enfermedades endémicas. Muchas de ellas están inextricablemente ligadas a la salud de la población. De hecho, la pandemia puso de manifiesto las lagunas fundacionales y sistémicas de los sistemas de salud. ¿Cómo puede la aplicación rutinaria de secuenciación contribuir a esta nueva visión de las pruebas integradas? Aquí les presento la visión de un grupo de expertos como ejemplo. Pero en realidad, el fortalecimiento sostenible de los sistemas sanitarios a nivel nacional dependerá de la definición clara de las prioridades nacionales y de la colaboración multisectorial. Les presento un ejemplo de cooperación público-privada y multisectorial aquí. La secuenciación de próxima generación NGS desempeñó un papel fundamental, como ustedes saben, en la pandemia de COVID. Y durante este tiempo presentamos la cartera de soluciones de Illumina. La primera caracterización del virus se realizó en una plataforma de Illumina. Y el análisis genómico fue fundamental
para la identificación y la comprensión temprana de las similitudes y diferencias con otros coronavirus. La tecnología NGS e Illumina sigue utilizándose a lo largo de todo el brote. Y para apoyar a la comunidad, aquí les muestro un ejemplo del comprometido de Illumina a apoyar el fortalecimiento de los laboratorios en África. En este momento también estamos trabajando con el CDC África y otros en Asia para continuar estas actividades. Deben buscar enfermedades comunes, sobre todo la necesidad de vigilancia genómica a escala mundial dio lugar a un compromiso de fondos mundiales y privados sin precedentes para crear capacidad de secuenciación rutinaria. Más acerca de Latinoamérica, la respuesta a la pandemia a través de la red Origen permitió el acceso al NGS en 33 laboratorios de 30 países a lo largo de 3 años. Es posible que algunos de los presentes hayan participado en este logro y todos les estamos agradecidos por sus esfuerzos. Y ahora, ¿qué es lo siguiente? Bueno, mirando el futuro, no olvidemos las enseñanzas del pasado. Incluso antes de COVID existía una base de programas de salud pública que se basan en la genómica, como la vigilancia molecular rutinario de los virus circulantes de la gripe, para informar sobre la selección de cepas para las vacunas estacionales. También la caracterización de los virus de la polio como parte de las investigaciones de brotes por una red mundial de laboratorios de polio. La vigilancia rutinaria y la investigación de brotes de los virus sarampión y la rubeola. Y el uso de la secuenciación para garantizar la seguridad alimentaria a través de PulseNet International. Expertos mundiales han centrado su atención ahora en otros programas de control que pueden beneficiarse de la secuenciación, identificando oportunidades para aplicar esta tecnología a la vigilancia de otras enfermedades víricas y bacterianas prevenibles mediante vacunación y para controlar la resistencia a los antimicrobianos a medida que surgen patógenos clave como el Mycobacterium tuberculosis. De hecho, el año pasado, la Organización Mundial de la Salud publicó una estrategia mundial de vigilancia genómica en la que proponía un marco decenal para integrar mejor la vigilancia de patógenos basada en la secuenciación en los programas nacionales y para reforzar la capacidad de los laboratorios en todo el mundo. Además, esta misma semana líderes mundiales están debatiendo la importancia de reforzar los sistemas de salud mediante nuevos modelos de asociación, los cuales dependen en colaboración entre sectores y entre entidades públicas y privadas. Acá he resumido algunas de las prioridades específicas de la OMS, pero naturalmente reconocemos que las instituciones y naciones tendrán sus propias prioridades y que la secuenciación no puede sustituir los fundamentos de los programas de atención primaria y de salud pública. La secuenciación debe aplicarse con cuidado en las áreas con mayores pruebas técnicas de utilidad. Entre ellas figuran el seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos, la investigación de brotes y la alerta temprano de nuevas amenazas cuando atraviesan fronteras geográficas o pasan de los animales a las personas, la vigilancia sistémica para controlar los niveles de enfermedad endémicas en la población,
la vigilancia generalizada de las aguas residuales, como la innovación continua para apoyar la detección y el control de los brotes de origen alimentario. Mi colega, maestra Rodríguez, les va a contar más para continuar este tema. De hecho, la UPS también ha demostrado su compromiso continuado con el fortalecimiento de los sistemas de laboratorio en la región, concretamente a través de su propia estrategia regional. Algunas de estas actividades también recibirán ayudas del nuevo fondo pandémico. A continuación se resumen los elementos clave de la estrategia UPS. El objetivo es reforzar los sistemas de laboratorio. Los 4 enfoques para alcanzarlo se muestran aquí. En Illumina apoyamos firmemente esta misión. En la última sección de esta charla, me gustaría proporcionar algunos ejemplos de nuestras asociaciones pasadas y actuales y también algunos de los recursos que podemos ofrecer a ustedes para ayudar a los laboratorios y avanzar hacia estos objetivos. Dado que nuestro equipo de enfermedades transmisibles y salud mundial tiene 2 ramas y mecanismos distintos, hablaré de cada uno por separado. Ahí lo siento. En general, Illumina Asuntos Médicos, el equipo de asuntos médicos en Illumina, apoya el refuerzo de la capacidad de los laboratorios de 3 maneras. En primer lugar, mediante el apoyo a la educación desarrollada de forma independiente. Por ejemplo, recursos desarrollados y proporcionados por ASM, por ejemplo. En segundo lugar, mediante subvenciones para apoyar las investigaciones clínicas o de salud pública innovadora y de impacto con nuestras soluciones. En tercer lugar, mediante la defensa de los laboratorios de microbiología, tanto en el sector clínico como en el de la salud pública. Aquí les pueden ver la URL de nuestra página web que proporciona más información y los formularios necesarios para que Illumina considere cada tipo de apoyo. Como su contacto regional de asuntos médicos, yo siempre estoy dispuesto a hablar de oportunidades con cualquiera que esté interesado. No duden en escribirme directamente, proporcionaré mi información de contacto al final. Nuestro equipo de salud global también cuenta con mecanismos de asociación. Entre los resultados de sus actividades figuran cursos elaborados y distribuidos por la Fundación Meriu. Sus actividades suelen desarrollarse a nivel de organización, incluidos ministerios de sanidad, organizaciones no gubernamentales como el FIND y financiadores independientes como la Fundación Bill y Melinda Gates. Como bien sabe este público, el desarrollo de capacidades es solo el primer paso. En Illumina estamos comprometidos con la asociación a través del proceso de implementación. Por ejemplo, nuestro equipo combinado está trabajando con FIND y UNITAID para proporcionar apoyo técnico al primer estudio Seek and Treat en América Latina para evaluar un algoritmo de prueba para la vigilancia de secuenciación para la tuberculosis fármaco-resistente. Los resultados del estudio serán considerados por el Ministerio de Salud de Brasil para determinar la integración óptima y apropiada en los programas nacionales de tuberculosis. Por último,
He aquí algunos otros ejemplos de proyectos de secuenciación que representan una gama de escala, que todos están aprovechando las soluciones de Illumina para fortalecer los sistemas de laboratorio. Estaré encantado de hablar más sobre ellos al final de la sesión si hay interés. Para terminar, estamos comprometidos a apoyar la adopción de la secuenciación para la genómica de patógenos en todas las regiones del mundo. Nos esforzamos no solo por ofrecer productos excelentes, sino también por trabajar en colaboración con organizaciones y personas que se dedican a cumplir las estrategias articuladas por la OMC y la OPS. Estamos trabajando duro para que sea más fácil hacer negocios con nosotros y nuestros socios y para asegurarnos de que estamos a la altura o esperamos superar las expectativas de atención al cliente, servicio y formación. Trabajaremos por un mundo en el que la genómica sea para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Hagámoslo juntos. Muchas gracias por su atención. Magnífico, Rita, magnífico. Mira, en el chat ya hay preguntas, pero las vamos a dejar al final de la ponencia, ¿ok? Para que ambas puedan responder. Déjame Gracias. ahora presentar a Monse. Sí, listo. Nuestra siguiente expositora es la magíster Montserrat Rodríguez. Ella es química bióloga de profesión con una maestría en agrobiotecnología obtenida en la Universidad de Gießen, en Alemania. Cuenta con 10 años de experiencia como especialista técnica comercial en áreas de biología molecular y genómica y actualmente se desempeña como especialista en genómica para Illumina América Latina, apoyando proyectos en enfermedades infecciosas, microbiología, agrogenómica, investigación en cáncer y biología celular. Con ustedes entonces Montserrat, que nos hablará sobre genómica microbiana para la investigación y la salud pública. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por la introducción, gracias a todos por conectarse. Gracias, Rita, por esa introducción de Medical Affairs, de asuntos médicos. Hay muy buenas preguntas en el chat. Les gustaría saber sobre los Research Grants, Rita, entonces si puedes ir avanzando a contestar y si no, al final en la sesión de preguntas y respuestas. El día de hoy, avísenme si pueden ver mi pantalla. Sí, ¿verdad? Sí. Listo, buenísimo. Entonces, el día de hoy yo voy a hacer un abordamiento muy general hacia el panorama de aplicaciones de la genómica en la microbiología. Entonces, van a dar cuenta que la agenda de hoy está dividida primero en una breve revisión, la primera parte, el primer capítulo de la revisión del concepto de One Health o una salud. Después vamos a cubrir 4 aplicaciones que son temas de prioridad para nuestra región en América Latina, empezando por el uso de la secuenciación para la inocuidad alimentaria. Segundo, para la vigilancia de resistencias antimicrobianas, como bien lo mencionó Rita. Tercero, para la salud o la sanidad animal. Y cuarto, para el estudio y la vigilancia de enfermedades infecciosas. Esas son, digamos, las 4 aplicaciones principales que vamos a revisar para nuestra región, las cuales ya se hacen, ya hay muchos laboratorios que los hacen en América Latina y que, pues, justamente la intención es terminar de conectar a todos esos laboratorios que ya lo hacen. Y finalmente vamos a cerrar con un sexto tema que no es otra cosa más que la revisión de cómo elegir un método de secuenciación para lo que deseemos lograr. Entonces, algunos de ustedes seguramente ya habrán escuchado el concepto de One Health o una salud. Este es un término usado que se usó por primera vez en 2003 para describir la importancia de incluir la salud de la vida silvestre, de la prevención, la vigilancia, el control y mitigación de enfermedades globales. Y a pesar de que no hay una definición oficial de la Organización Mundial, por parte de la Organización Mundial de la Salud, ellos sí han usado un concepto que define que la salud de la población, tanto humana, de los animales domésticos, de la vida silvestre, de los ecosistemas, todo está intrínsecamente conectado, entonces todo esto forma el enfoque One Health. Entonces, si lo vemos en este diagrama, nos vamos a dar cuenta que es un enfoque integrado, que tiene una visión holística del término salud
y es todo lo que pueda caber debajo de esta gran sombrilla, ¿no? Que tiene el fin primario de asegurar el estado de salud no solo del ser humano, sino también de los seres vivos y de los ecosistemas que nos rodean. Entonces aquí van a poder ver en el gráfico que se adoptó de esta publicación de 2019, en el que los autores discuten justamente qué es One Health. Entonces ellos definen a través de este gráfico que el concepto Una Salud o One Health se centra en crear estas conexiones entre las interfaces ecosistema, animales, humanos, y en esas interconexiones están incluidas las zoonosis, por ejemplo, endémicas, las enfermedades emergentes, la resistencia a los antimicrobianos e incluidas, por ejemplo, la inocuidad alimentaria. Entonces, en esta presentación vamos a ver cómo la secuenciación, específicamente los métodos de genómica microbiana, nos van a permitir específicamente estudiar cualquiera de estas áreas, ¿vale? Entonces, en el área específicamente del estudio de enfermedades infecciosas, la tecnología de secuenciación ha revolucionado la forma de dar respuestas. Lo vamos a ver. Esto como tal es un resumen para que vayan viendo toda la gama de aplicaciones, pero vamos a ir viendo una por una. Entonces, mientras los métodos convencionales como el cultivo, las pruebas fenotípicas siguen siendo la base de la microbiología clásica, es a través de la secuenciación de siguiente generación que podemos obtener una huella genética de un microorganismo y con eso podemos contestar preguntas más allá de solo una identificación, como por ejemplo la evolución de ese microorganismo a lo largo del tiempo, la búsqueda de variantes o nuevas cepas que requieran vigilancia, el rastreo de un brote, de dónde inició, hacia dónde se movió, si fue un caso local, si fue un caso importado, y si ese microorganismo presenta características genéticas que nos interesan, como por ejemplo pueden ser factores de virulencia y marcadores de resistencia antimicrobiana. Entonces, estas son algunas, digo, están aquí 8 aplicaciones que justamente podemos contestar a través de hacer genómica para el entendimiento, la investigación y la vigilancia de enfermedades infecciosas, y que lo vamos a ver como parte de la presentación. Por otro lado, en el área de inocuidad alimentaria y salud animal, el día de hoy vamos a revisar cómo la adopción de la secuenciación ha permitido dar respuestas a la veterinaria cuando, por ejemplo, un microorganismo no se puede cultivar o cuando surgen brotes reemergentes, ¿no?, de una enfermedad que ya sabemos que está y que solamente vuelve a emerger, y que hay que vigilarlos, como fue el reciente caso del brote de H5N1. Entonces vamos a ver cómo la secuenciación, de hecho, nos ha apoyado a contestar esas preguntas. Por otro lado, en la inocuidad alimentaria, adoptar protocolos de genómica ha creado redes de compartición de datos respecto, por ejemplo, a bacterias entéricas, como el genotipado de Salmonella, Campylobacter, entre otras, que podrían deteriorar la calidad de los alimentos frescos. Entonces, esto es también parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Finalmente, adoptar protocolos de secuenciación para la vigilancia medioambiental ha permitido descubrir y monitorear, por ejemplo, patrones de resistencia antimicrobiana en cuerpos de aguas, por ejemplo, en las aguas residuales circulantes en una ciudad. Mientras que, por ejemplo, en muestras de animales, como puede ser en reservorios zoonóticos o en vectores, es posible realizar una búsqueda de microorganismos que pueden volverse patogénicos en algún momento y que es importante vigilarlos, sobre todo cuando estos pueden desarrollar mecanismos evolutivos para saltar entre especies y con ello, por ejemplo, generar un brote zoonótico. Entonces, también la vigilancia medioambiental es una de las grandes aplicaciones en donde la genómica puede dar un gran apoyo. Entonces, para ir entendiendo cómo puede apoyar la secuenciación, tenemos que conocer sus métodos. Existen 4 métodos. Recordemos que un método es como esa serie de pasos que nos van a permitir contestar la pregunta de investigación que tenemos. Entonces, para elegir un método hay que tener una pregunta de investigación, pero pues primero hay que conocer qué métodos hay, ¿cierto? Entonces, existen 4 métodos de secuenciación que habilitan el estudio de la genómica microbiana. Empecemos con la secuenciación de genoma completo, que parte de un cultivo, de un aislamiento, del cual se hace la extracción de ácidos nucleicos, específicamente ADN, ARN, y de ahí, de ese ácido nucleico, es lo que partimos para hacer una preparación de genoteca y es lo que va a entrar al secuenciador. Recuerden que el ADN no entra como una tirita, sino que en realidad entra por fragmentos, entonces esos fragmentos se crean en la primera parte, que es la preparación de genoteca. Entonces, en una secuenciación de genoma completo, que es específicamente este método, nos permite hacer no solamente una identificación del microorganismo hasta obtener una clasificación taxonómica muy profunda,
sino además nos permite identificar características genéticas como pueden ser mutaciones en una nueva variante, factores de virulencia, marcadores RAM, por ejemplo, y que es parte de lo que vamos a ver cómo se aplica, por ejemplo, para la búsqueda de brotes intrahospitalarios, para el genotipado, por ejemplo, de bacterias entéricas, como puede ser Salmonella, Shigella, Helicobacter, E. coli, y que precisamente tener el genoma completo pues nos permite dar esas respuestas, ¿vale? Pero pasemos al segundo método, que es la metagenómica, específicamente la metagenómica shotgun y la metatranscriptómica, las cuales se refieren a secuenciar el ADN o el ARN presente en una comunidad microbiana. Entonces, el primer método es cuando tenemos aislamientos. Aquí, a partir de este método, ya los siguientes tres no requieren el cultivo. Son métodos que se pueden correr directamente en comunidades microbianas. Entonces, en este segundo método, lo que se hace es hacer una extracción de ácidos nucleicos totales. Esos ácidos nucleicos totales entran a la preparación de genoteca con la intención de perfilar una comunidad en su totalidad. Es decir, este método nos permite no solo identificar virus, bacterias, hongos, parásitos, pero además, dependiendo de la representatividad del microorganismo en la muestra compleja, podemos llegar a ensamblar genomas completos para buscar marcadores genéticos, como en el ejemplo anterior, porque teniendo el genoma completo podemos ver variantes, marcadores RAM, patogenicidad, virulencia y todo lo demás, ¿vale? Entonces, una metagenómica shotgun pues nos va a permitir justamente identificar toda esa comunidad microbiana. Este, de hecho, es el método elegido para buscar nuevos virus. ¿Por qué? Porque muchos de esos virus son de ARN, entonces se corre un método llamado metavirómica o metatranscriptómica, porque en realidad partimos del ARN para descubrir nuevos virus, por ejemplo, en muestras medioambientales. El tercer método es el enriquecimiento microbiano, o también llamado metagenómica de precisión, porque si lo comparan contra el anterior, que es shotgun, en esta metagenómica de precisión podemos detectar varios microorganismos a la vez cuando sabemos que estamos buscando. Mientras metagenómica shotgun queremos descubrir qué hay, no sabemos qué estamos buscando, digamos, es un método on bias, no está sesgado. En un método de enriquecimiento sabemos que estamos buscando, es decir, tenemos sospechosos. Este método funciona a través de paneles que contienen sondas de captura híbrida que lo que hacen es capturar los fragmentos compatibles. Así entonces lo que vamos a secuenciar son solamente lo que capturaron esas sondas, ¿cierto? Entonces, esto básicamente es un método que nos permite capturar varios microorganismos al mismo tiempo, es decir, pueden ser patógenos, y vamos a ver esos paneles, son específicamente 5 paneles y que desarrolló Illumina, y es para detectar microorganismos que sospechamos de ellos, que los queremos encontrar en la muestra, y dependiendo del panel que se elija, hay 2 específicamente que nos permiten dar también marcadores de resistencia antimicrobiana. Siempre vamos a partir en este caso de ácidos nucleicos extraídos de esa muestra primaria, ya sea clínica o medioambiental, ¿vale? El último método, que es la secuenciación dirigida o de amplicones. Este es un método en el cual se secuencian regiones flanqueadas por pares de primers específicos. Es un método independiente de cultivo y que dependiendo de los primers que tengamos hacia las regiones de interés, vamos a poder identificar, por ejemplo, regiones que nos interesan y secuenciarlas a ultra alta profundidad, como vamos a ver un método que es, por ejemplo, para secuenciar regiones específicas en Mycobacterium tuberculosis que están asociadas, por ejemplo, con resistencia antituberculosa. O también, dependiendo de si esos primers pueden cubrir el genoma completo, podemos cubrir, por ejemplo, un genoma de un virus. Así es como nació el método más conocido de la vigilancia genómica, que es COVID-seq, y que algunos de ustedes conocen. Porque, bueno, recordemos que un virus no es como que todo el mundo pueda andar aislando. Entonces, ¿cómo encontramos un método que nos permita cubrir el genoma completo? Con pares de primers que lo cubran en cierta región, ¿vale? Entonces, esos son los 4 métodos. Hasta aquí, lo importante que deben de saber es que elegir uno de esos 4 métodos va a depender, primero, de su pregunta de investigación, y segundo, de 4 componentes muy específicos. 1, ¿qué patógeno o microorganismo quieren estudiar o detectar? 2, ¿qué tipo de muestra tienen o de dónde proviene? 3, ¿cuál es el secuenciador al que tienen acceso y el recomendado por Illumina? Y 4, ¿cuáles son sus herramientas bioinformáticas? Recordemos que el secuenciador hace su trabajo, el secuenciador hace todo de manera automática. La preparación de librería puede tardar, por ejemplo, desde 90 minutos hasta, por ejemplo, no sé, unas 4 horas, dependiendo del protocolo de genoteca, pero en realidad lo que hace el análisis de los datos es la bioinformática, ¿vale? Entonces vamos a entrar ahora a los ejemplos de las aplicaciones, como lo vimos uno por uno, iniciando con la inocuidad alimentaria.
Entonces, aquí tienen el diagrama explicado para esos 4 métodos que vimos en la parte de arriba. Pueden ver justamente hacia la derecha, desde un método de amplicones, como es el 16S para comunidades bacterianas, una metagenómica shotgun cuando queremos descubrir algo, no sabemos qué estamos buscando, y un método de enriquecimiento cuando sospechamos de algo y podemos capturar el genoma completo y, dependiendo del panel, encontrar marcadores de resistencia antimicrobiana. Y en la parte de arriba, el de genoma completo cuando tenemos un aislado. Entonces pueden ver que hacia abajo está una escala de nivel taxonómico al que se puede llegar con cada uno de esos métodos. Podrán ver que, por ejemplo, con un aislado podemos llegar a niveles muy profundos de la identificación. Y justamente teniendo esos datos genómicos del genoma completo es que podemos hacer tipificaciones tipo MLST, pero por bioinformática. Entonces, eso hace que este sea un método que no requiera una prueba complementaria para una tipificación. Esa es la razón principal de por qué los laboratorios dedicados a genotipar bacterias para la inocuidad alimentaria ya han adoptado la tecnología de secuenciación con Illumina. Aquí pueden ver, de hecho, los principales factores comparando entre las tecnologías de uso tradicional, como puede ser la PCR, los ELISAs, el cultivo, y como lo dijimos anteriormente, teniendo el genoma completo, podemos llegar a niveles muy profundos de la taxonomía sin la necesidad de agregar otra prueba confirmatoria. Además, se pueden reportar factores de virulencia, marcadores RAM, marcadores de patogenicidad, por ejemplo, y si están trabajando no con el cultivo, pero con matrices de alimentos no cultivados, es posible correr un experimento de metagenómica shotgun partiendo de los ácidos nucleicos totales para interrogar toda la comunidad microbiana que está presente a nivel, digamos, de esa matriz completa. Y obviamente, dependiendo de la representatividad que tenga el microorganismo en la muestra, podemos llegar a ensamblar los genomas completos para tener niveles de especies, de cepas muy profundos y ensamblar el genoma completo, ¿vale? Esa es, bueno, aquí les voy a poner un ejemplo del uso de la secuenciación del genoma completo de bacterias cultivadas, que es justamente esta red de la FDA que se llama Genome Tracker, que comenzó como una prueba de concepto y ahora ya es un protocolo totalmente adoptado por la FDA en Estados Unidos, y que ahora, de hecho, no solamente en Estados Unidos, también es un esfuerzo entre distintos países. En esta red pertenecen, por ejemplo, de América Latina está México y Costa Rica. Es una red que justamente tiene la intención de hacer una vigilancia en tiempo real para no solo identificar los patógenos, pero también encontrar brotes asociados a productos alimenticios frescos. Hay otra red regional que es PulseNet América Latina, y ese forma parte de los esfuerzos de la CDC. Entonces, por ejemplo, entre estas dos redes, en donde ya está, por ejemplo, México, ya está Brasil, Argentina, por ejemplo, está en PulseNet, hay diferentes laboratorios, todos adoptaron protocolos de base en Illumina, y ellos suelen trabajar con géneros de bacterias que van desde Salmonella, Vibrio, Campylobacter, Shigella, entre otras. Y en México, por ejemplo, hay 2 organismos nacionales o federales que trabajan tanto con Genome Tracker y PulseNet. Entonces, si alguien quiere entrar en este tema más de inocuidad alimentaria, por favor no duden en conectar, ¿vale? Entonces, eso es respecto a la inocuidad alimentaria. Pero vamos a entrar específicamente en cómo la secuenciación nos permite estudiar y vigilar los marcadores de resistencia antimicrobiana. Es bien sabido ya que, de hecho, esta llamada pandemia silenciosa es una situación bastante compleja y que representa un riesgo a distintos niveles, por lo cual, y en particular para este caso, se vuelve necesario integrar la salud ambiental y de la vida silvestre, así como de los animales, por ejemplo, utilizados para producción de consumo, que la vigilancia de resistencia antimicrobiana se conecte con los sistemas de vigilancia en salud pública. Entonces, en este diagrama pueden ver cómo justamente todo está interconectado. El uso de antimicrobianos, pues, por ejemplo, para la producción de animales de consumo, cómo eso impacta a nivel de salud pública y a nivel medioambiental, ¿vale? Entonces, en este sentido, el uso de la secuenciación de genoma completo como uno de los métodos, de la metagenómica como otro método, y específicamente del análisis bioinformático, es que todo esto se pueden volver aliados para vigilar estos marcadores RAM, tanto en la salud animal, medioambiental, como en la salud pública, como lo van a ver en estos ejemplos. El primero es el Sistema Nacional de Monitoreo RAM, que es un esfuerzo conjunto entre FDA, CDC y el Departamento de Agricultura, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, trabajando tanto en ambientes clínicos como en la cadena de suministro de alimentos. Entonces, este es un sistema que se creó con base en los 2 métodos, tanto la secuenciación de genomas completos a partir de bacterias cultivadas,
como de metagenómica, por ejemplo, para muestras medioambientales y el análisis bioinformático para buscar marcadores RAM, ¿vale? El segundo ejemplo es el Programa Nacional de Vigilancia RAM de Filipinas, quienes ellos utilizan los secuenciadores MiSeq, por ejemplo, Illumina para este fin, en donde ellos buscan, por ejemplo, marcadores RAM en ambientes clínicos de sus hospitales nacionales. Respecto a ejemplos de vigilancia medioambiental, pues bueno, ya existen muchísimas publicaciones del uso de la metagenómica shotgun, por ejemplo, y de la metagenómica de precisión. Recuerden que en la shotgun no sabemos qué vamos a encontrar, entonces secuenciamos todo, tanto ADN, ARN, de virus, bacterias, hongos, parásitos. Y en una metagenómica de precisión, pues justamente vamos a capturar solamente lo que ya sabemos que está en el panel de sondas, junto con obviamente esas sondas incluyen marcadores de resistencia antimicrobiana. Entonces ya de hecho hay publicaciones de esto. Del lado izquierdo pueden ver, por ejemplo, una de las tantas publicaciones utilizando como muestra de partida aguas residuales. Entonces, este es un ejemplo en donde ellos utilizaron metagenómica shotgun y la bioinformática para buscar marcadores RAM. También hay publicaciones, por ejemplo, con los paneles, por ejemplo, el de patógenos respiratorios o el de patógenos urinarios para buscar no solo los microorganismos de la muestra, sino los marcadores RAM. Del lado derecho, ese es un review que les comparto sobre la capacidad de la metagenómica para identificar marcadores RAM en microbiotas intestinales de animales silvestres. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, en realidad es parte de la salud medioambiental que forma ya también parte de ese llamado enfoque Una Salud o One Health. Entonces, estos son, digamos, 4 ejemplos internacionales, pero quiero que sepan que en América Latina ya hay usuarios de esto, ya hay usuarios Illuminas que pertenecen a esta comunidad científica, tanto a nivel académico como investigación y como a niveles de salud animal y salud pública, buscando marcadores de resistencia antimicrobiana. Y es parte de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, con esto quiero ir pasando al tercer tema de las aplicaciones, que es el uso de la genómica para la salud animal específicamente. Entonces, en este diagrama pueden ver, de hecho, un continuo de las áreas que pueden impactar la salud animal y la salud humana. ¿Por qué? Porque sabemos que todo está intrínsecamente conectado. Entonces, es importante mencionar que una enfermedad en un animal no solo va a impactar su estado de salud, pero tenemos que pensarlo más, digamos, en el big picture, como dicen, que no solo impacta su salud, pero el del ecosistema que lo rodea también. Y si además este animal forma parte de cadenas productivas para consumo nacional o más, por ejemplo, de mayor impacto, como pueden ser para exportación, por obvias razones, una enfermedad en un animal impacta directamente en ello. Entonces vamos a descubrir cómo de hecho la genómica ha habilitado a laboratorios de diferentes países encargados de trabajar con sanidad animal, asegurar, por ejemplo, la calidad en un animal. Los 4 métodos que conocieron anteriormente se pueden aplicar sabiendo qué pregunta queremos contestar. Entonces, aquí solamente hay 3 ejemplos del uso de la genómica de esos 4 métodos de genómica microbiana. Por ejemplo, el primero, para detectar enfermedades en ganado bovino cuando no sabemos qué estamos buscando. Entonces, este es un ejemplo de metagenómica cuando no podemos cultivar el microorganismo, cuando no tenemos sospechas claras. Entonces, una metagenómica shotgun nos puede permitir encontrar un microorganismo en la muestra. En este caso, la bioinformática se vuelve bastante clave, por eso es que yo personalmente siempre les recomiendo tomen cursos de bioinformática. ¿Por qué? Porque la bioinformática es la que nos va a permitir buscar a ese microorganismo en la cantidad de datos genómicos que resultan de la secuenciación, ¿vale? En un segundo ejemplo está la metavirómica o específicamente la metagenómica viral. Es un método usado para descubrir y vigilar virus tanto en reservorios como en vectores y en muestras medioambientales y que justamente nos ha regalado muy buenas publicaciones de encontrar, por ejemplo, nuevas familias de virus provenientes de un hospedero animal. Entonces, muestra de ello, pues precisamente todos los coronavirus que se han encontrado, por ejemplo, en murciélagos, en camélidos, y que, bueno, son esas familias de virus que tenemos que vigilar antes de que puedan, por ejemplo, desarrollar mecanismos para saltar a los humanos. Y lo mismo, hay un método de genoma completo que puede utilizarse mediante la secuenciación de amplicones para vigilar virus reemergentes. Entonces recordemos que los virus reemergentes pues, son aquellos que suelen estar presentes en nuestros países y lo único que generan es un nuevo brote. Entonces, este es un tercer ejemplo de Polonia, en donde ellos, pues su gobierno hacía esfuerzos de vigilancia para influenza aviar en aves de corral, en aves de traspatio para producción de carne y también en animales domésticos. Entonces, en este paper ellos reportaron que encontraron
gatitos infectados de influenza aviar. ¿Y cómo encontraron eso? Pues a través del método de amplicones, en donde cubrieron a través de primers de PCR el genoma completo de influenza, y a través del análisis filogenético encontraron que los casos estaban relacionados con el linaje altamente patogénico del reciente brote H5N1. Entonces es un paper de 2023 que salió apenas este año, pero que también pues se van a dar cuenta, y lo vamos a ver adelante hacia los protocolos, que como Illumina desarrollamos un protocolo específicamente para la vigilancia de influenza A y B, ¿vale? Entonces, con esto vemos que, de hecho, la Organización Mundial de Sanidad Animal o de Salud Animal, la OMSA, ha reportado recientemente en su página web, tiene un reporte de One Health, que por qué es importante vigilar estos microorganismos. Entonces, son solamente estos algunos datos. Ellos dicen que el 60% de las enfermedades infecciosas existentes que aquejan a los humanos, pues obviamente son de origen zoonótico, y que al menos el 75% de las emergentes en humanos tuvieron un origen animal. Esa es la razón de por qué hay una conexión humano-animal-ecosistema. Y que cada año 5 nuevas enfermedades aparecen y 3 de ellas tienen un origen en un hospedero animal. Que 80% de los agentes que se podrían utilizar como potencial bioterrorista tienen un enfoque de que es un patógeno que puede saltar a humanos, es decir, zoonótico. Entonces, estos son solamente algunos datos de la OMSA, y como conclusión podemos tomar que, de hecho, la salud humana no se puede lograr sin un monitoreo suficiente en la salud de los animales y del medio ambiente, ¿vale? Entonces, podemos concluir en esta parte de la secuenciación en inocuidad alimentaria y animal, que la tecnología de secuenciación, la tecnología genómica, nos permite identificar, por ejemplo, en dónde se desarrollaron esos microorganismos, explicar sus rutas de transmisión, entender cómo es que van evolucionando hasta volverse zoonóticos, es decir, saltar a un humano, y con ello poderse volver resistentes a ya sea, por ejemplo, a los antimicrobianos, a los antivirales, y recientemente a las vacunas. Y lo más importante es que todos estos datos de vigilancia genómica nos permiten entregar reportes que puedan ser usados para combatir, prevenir, por ejemplo, un brote o una epidemia en nuestros países. Esa es la razón de por qué aquí es donde se conecta un brote zoonótico con la salud pública de enfermedades infecciosas que veremos ahora. Entonces, esta es la última aplicación, ya revisamos 3 anteriores, esta es la cuarta, que es precisamente la adopción de la genómica para el estudio o la investigación de las enfermedades infecciosas. Esta, de hecho, es la aplicación que ha tenido mayor adopción en el mundo. En América Latina específicamente nos permitió llevar la secuenciación de Illumina a países que no habían tenido la oportunidad previamente, como puede ser en Centroamérica, en Caribe, que nunca habían tenido, por ejemplo, acceso a un secuenciador, y que a través de hacer una vigilancia se volvió importante para esos países. Estamos hablando específicamente de la vigilancia que nos dejó como legado y que nos permitió adoptar la pandemia de COVID-19. Pues como nos demostró SARS-CoV-2, es que más allá de solo tener una detección positiva por PCR, eso no nos permitía contestar estas 4 preguntas. Por ejemplo, ¿qué mutaciones tenían en las secuencias virales que solamente flanqueaba la PCR? Y si las tenía, ¿cómo estábamos seguros que no era un falso negativo porque estaba mutado y los primers ya no se pegaban correctamente? Segundo, ¿cuál era la ruta de transmisión? ¿Era un caso local, un caso importado? ¿De dónde había venido ese virus? Tercero, ¿qué tan rápido estaba mutando? Como obviamente en una PCR solamente estamos flanqueando regiones y esas regiones pueden mutar, pues no sabemos qué tan rápido está mutando en otras regiones. Para eso necesitábamos el genoma completo. Y la cuarta, y más importante que una PCR no nos puede contestar, es si había coinfecciones. Recordemos que hay una PCR multiplex, pero pues ahí depende de que tengamos un montón de primers para encontrar el microorganismo. Entonces, estas 4 preguntas se contestaron a través de un protocolo que desarrolló Illumina, que se llamó COVID-19, que algunos conocen, y que este protocolo funciona a través de pares de primers, es un protocolo de amplicones o dirigido, que cubre el genoma completo de SARS-CoV-2 y que permitió a los laboratorios que lo adoptaron poder contestar esas 4 preguntas, y no solamente la identificación de si el virus estaba o no, y con ello pudieron tener la capacidad de vigilar nuevas variantes para saber si eran casos importados o locales. Ese fue el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, que con un pequeño programa de vigilancia por secuenciación logró detectar la variante Omicron, y de ahí la gran adopción en el mundo permitió rastrear no solo esa, pero otras variantes.
Entonces, actualmente, esos mismos laboratorios que adoptaron los protocolos con Illumina, específicamente COVID-19, ya hacen la vigilancia de otros virus, por ejemplo, de interés, como puede ser dengue, chikungunya, monkeypox y recientemente influenza. Eso es parte de lo que veremos en la siguiente parte, ¿vale? Entonces, para ir cerrando mi intervención, quiero mostrarles cuáles son los protocolos. Recordemos que métodos son estas series de pasos, son 4 métodos para la genómica microbiana, pero dentro de esos métodos hay protocolos. Cada protocolo se elige precisamente con qué tipo de muestra estamos trabajando, qué tipo de microorganismo estamos buscando y qué tipo de secuenciador tenemos acceso. Entonces, solo recuerden que si llegan a tener duda de cómo configurar un protocolo, un método de genómica microbiana, en sus países hay un representante Illumina que les va a apoyar. Recuerden que no es solo un distribuidor, un proveedor, ellos tienen todas las certificaciones de Illuminas para hacer la asesoría científica en sus proyectos, por lo que entre ellos y entre nosotros les podemos ayudar a adoptar el mejor protocolo. ¿Vale? Entonces vamos a entrar a esta parte. Déjenme, perdón, voy a compartir mi pantalla. Listo. Y vamos a revisar específicamente cuáles son esos protocolos que nos permiten en la genómica microbiana contestar todas y cada una de esas preguntas que tengan, dependiendo de su microorganismo, dependiendo de la pregunta que quieran contestar, ¿vale? Entonces, recuerden, tienen 4 métodos: genoma completo, metagenómica y metatranscriptómica, captura por enriquecimiento y amplicón. Entonces, van a dar cuenta en este flujo que va de izquierda a derecha que van a ir aumentando el número de microorganismos con el que trabajen, empezando, por ejemplo, con los aislamientos hasta comunidades microbianas, y conforme va aumentando el número de microorganismos, también va aumentando el nivel de complejidad. Entonces, hay protocolos, como les comentaba, para trabajar con aislamientos. Si de pronto tuvieran, por ejemplo, las bacterias aisladas, es solamente un microorganismo, pueden tomar esa colonia, hacer una extracción de ácidos nucleicos y trabajar con el protocolo llamado Illumina DNA Prep para hacer la secuenciación del genoma completo. Sin embargo, si están trabajando con colonias de Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, pueden hacer un protocolo de amplicones, es un protocolo dirigido que cubre ciertas regiones de la micobacteria, por ejemplo, para no solamente entregar una tipificación de la micobacteria, pero además entregar marcadores de resistencia antituberculosa, ¿vale? Entonces, eso es trabajando con un aislamiento. Pero ¿qué pasa si no estoy trabajando con aislamiento? Estoy trabajando con muestras primarias, que puede ser una muestra clínica, una muestra medioambiental. Esa muestra pasa por una extracción de ácidos nucleicos totales y, por ejemplo, si estoy trabajando con una muestra de esputo, trabajando en tuberculosis, puedo partir del esputo para hacer la extracción de ácidos nucleicos y ese ácido nucleico entra a este protocolo también diplex que funciona tanto para cultivos como para muestra clínica y entregar la tipificación de la micobacteria. En caso de que haya una no tuberculosa, también les va a entregar la no tuberculosa y además los marcadores de resistencia a los fármacos antituberculosos, ¿vale? Entonces, esa es parte, de hecho, de las asociaciones que tuvimos recientemente en Illumina y que fue un protocolo que lanzamos en marzo. Segundo, si llegan a tener, por ejemplo, un microorganismo y quieren ustedes secuenciarlo y pueden desarrollar sus propios primers, tenemos un protocolo que lanzamos recientemente, y eso recientemente hablo de hace como 3 días, que se llama Illumina Microbial Amplicon Prep, que es hermano de COVID-19. Surgió, ¿por qué? Porque los laboratorios que estaban haciendo la vigilancia de SARS-CoV-2 sacaron los primers de SARS-CoV-2 y metieron sus propios primers, y ahora ya es un protocolo con el que pueden jugar ustedes, teniendo los propios primers, pueden hacer la vigilancia o la secuenciación de cualquier microorganismo siempre y cuando ustedes diseñen sus primers o utilicen algunos ya probados o comerciales, ¿vale? Entonces, eso partiendo de muestras primarias, puede ser un hisopado, hacen la extracción de ácidos nucleicos y lo meten a secuenciar con Illumina Microbial Amplicon Prep o IMAP. Sin embargo, si están trabajando con virus y necesitan el genoma completo, son un laboratorio que no tiene, por ejemplo, aislamiento de virus, lo pueden hacer con un método de amplicones, como puede ser COVID-19, por ejemplo, para SARS-CoV-2, IMAP Flu para influenza, influenzas A y B. Ese fue el protocolo que desarrollamos tanto para la vigilancia, por ejemplo, en salud pública, en salud animal, el reciente brote, por ejemplo, de H5N1. Y si ustedes trabajan con otro tipo de virus, puede ser, por ejemplo, dengue, chikungunya, VIH, y ustedes tienen acceso a los primers, los pueden intercambiar en este protocolo que es agnóstico, que es el anterior que les mostraba, que es IMAP, ¿vale? Y eso es precisamente para un virus, necesitan el genoma completo, pueden utilizar este protocolo porque incluye todos los reactivos desde la retrotranscripción hasta la secuenciación
todo específicamente en un solo kit, ¿vale? Pero si no solamente ustedes están trabajando con un solo virus, pero están trabajando con varios virus, hay 3 protocolos que desarrollamos para multivirus y para cubrir el genoma completo para poder entregar, por ejemplo, variantes o nuevas mutaciones. Entonces, empecemos por RVIC, que es un panel de virus respiratorios, enriquecimiento de virus respiratorios, y ese básicamente, recuerdan, si estamos hablando de enriquecimiento es porque sospechamos de algo, entonces es un panel en el que capturamos virus respiratorios. Son 42 virus humanos, que hay influenzas, parainfluenzas, virus sincicial respiratorio, SARS-CoV-2, entonces la lista completa se las podemos compartir, y es un panel que se puede correr justamente para 2 cosas. Uno, específicamente, por ejemplo, buscar coinfecciones, y 2, para reportar variantes o vigilar esos virus en muestras previamente confirmadas por PCR, ¿vale? Segundo, si ustedes no solo están trabajando con virus respiratorios, pero además están trabajando con otros tipos de virus, como pueden ser virus sanguíneos, como VIH o hepatitis, virus febriles tropicales, como chikungunya, Zika, virus entéricos, oncogénicos, productores de encefalitis, todos esos virus que suelen ser reemergentes, que son los de prioridad a nivel de salud pública, existe un protocolo que se llama VSP o Viral Surveillance Panel. Es un panel que desarrollamos para capturar todos esos virus al mismo tiempo. Son 66 virus y pues de esos 66 virus existen sus variantes, sus diferentes cepas, son 370 cepas que se pueden capturar ya sea de una muestra o si de pronto su laboratorio recibe muestras que ahora de dengue y de VIH y ahora de encefalitis, todos esos ya pasando por PCR, se pueden ingresar a secuenciación para verificar por linaje qué tipo de virus estamos teniendo, ¿vale? Está incluido ahí, por ejemplo, VIH, que es uno de los que ha tenido muchísimo impacto. Pero si por otro lado alguien específicamente está trabajando con coronavirus, que este es un protocolo que se desarrolló para aquellos que hacen vigilancia en sanidad animal o, por ejemplo, vigilancia medioambiental, este es un panel que se desarrolló para cubrir 270 cepas de coronavirus que suelen ser zoonóticos, es decir, que suelen tener un hospedero animal y que pueden producir alguna enfermedad de leve a severa, ¿vale? Entonces, esos son multivirus de una muestra primaria que puede ser clínica o muestra medioambiental, siempre y cuando ustedes tengan su protocolo de extracción de ácidos nucleicos perfectamente estandarizado, nosotros partimos de esos ácidos nucleicos. Pero no estamos hablando de multivirus, sino de multipatógenos, es decir, virus, bacterias, hongos, parásitos. Hay 2 protocolos que se desarrollaron para muestras primarias sin cultivo. Este es el protocolo que les comentaba, que es patógenos respiratorios y patógenos urinarios, con identificación no solo de microorganismo a nivel de género, pero también el reportar marcadores de resistencia antimicrobiana. Entonces, estos son 2 paneles, específicamente RPIP, que se ha usado muchísimo en la región para identificar un patógeno asociado a una infección respiratoria que, por ejemplo, no sale negativa en el cultivo, no sale negativo en el FilmArray, no sale negativo en el identificador de colonias. Y bueno, tenemos un caso crítico en cuidados intensivos. Buscamos a través de un método de enriquecimiento, que es esto, patógenos respiratorios, ese patógeno que es responsable de la infección, más los marcadores de resistencia antimicrobiana que estén asociados. Y finalmente, para ir terminando mi presentación, ¿qué pasa cuando no sabemos qué estamos buscando y tenemos una muestra primaria que no forzosamente podemos cultivar y si ya lo cultivamos no nos sale nada? Pues hay un protocolo que es precisamente la metagenómica y la metatranscriptómica. Recordemos que esa es la que nos sirve para descubrir. Entonces, cuando no sabemos qué buscamos, podemos correr una metagenómica shotgun con el protocolo Illumina DNA Prep. Y si estamos también, digamos, pensando o sospechas de que deberíamos de buscar de ARN, podemos utilizar un protocolo de metatranscriptómica con un protocolo que se llama Stranded Total RNA y que nos permite justamente eliminar digamos, los transcritos del hospedero y quedarnos, por ejemplo, con solo los microorganismos que nos interesan. Entonces, este es el flujo completo, digamos, de la vigilancia, el continuum de la vigilancia, desde tener un microorganismo aislado, pasando por ejemplo, virus únicos, cuando vigilamos solamente uno, cuando vigilamos multivirus, es decir, varios al mismo tiempo, cuando queremos detectar en una muestra entre virus, hongos, parásitos, como puede ser RPIP, que son 271 patógenos, si no me equivoco, y en los urinarios son 174 patógenos asociados a infecciones genitourinarias, y cuando no sabemos qué buscar,
pues hacemos una metagenómica, ¿vale? Entonces, con eso quiero terminar. Agradezco muchísimo la invitación al equipo conformado por Juan, por Ana Cristina, ustedes por ponernos atención. Y bueno, abrimos paso a la sección de preguntas y respuestas. Recuerden que en realidad en América Latina ya hay muchos usuarios trabajando con Illumina que les pueden compartir sus experiencias, que les pueden decir qué no hacer y qué sí hacer. Entonces, si quieren sumarse a esta gran comunidad científica de Illumina, pues bueno, son bienvenidos y estamos muy contentos de darles la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monse y Rita, por la ponencia. La verdad es que es increíble. Yo me acuerdo cuando hace muchos años atrás iniciábamos a hacer PCR en tiempo real y decíamos que teníamos una fourplex, una PCR con 4 detecciones en PCR en tiempo real. Y eventualmente cómo ha ido evolucionando todo hasta tener multitargets y después de esto la cantidad enorme de viruses que podemos detectar o patógenos que se pueden detectar a la vez en una misma muestra. Lo que viene siendo el uso del ANS también para estudios microbioma, que abre otro universo. Así es. Ha sido impresionante. Las voy a dejar en manos de Ana Cristina, que va a guiar la parte de las preguntas y respuestas. Mientras tanto, voy a poner la pantalla compartida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monse y Rita, por su ponencia. De verdad que es muy interesante ver todos estos avances y las muchas herramientas que nos brinda Illumina para poder hacer nuestros estudios de manera completa. Así que muchas gracias a todos por las preguntas que han dejado aquí en el chat. Ya veo que muchas de ellas, muy eficientemente, las expositores del día de hoy las han estado respondiendo. Así que vamos con aquellas que no. Nos pregunta Joel, una consulta sobre IMAP. ¿Las condiciones de ciclado varían respecto al COVID-sec o cuál sería la diferencia? Esta es súper buena pregunta. IMAP se desarrolló como protocolo hermano de COVID-SIC para la mayoría de los virus, a excepción de influenza. Entonces, ahorita los protocolos que de hecho se han publicado tienen las condiciones similares a COVID-SIC, por ejemplo, para monkeypox, para dengue, para chikungunya. Pero específicamente influenza tiene unas condiciones de PCR totalmente diferentes y esa es la razón de por qué desarrollamos un protocolo separado de IMAP Flu y que ya viene, digamos, todo más el protocolo con las condiciones específicas, pero solo influenza es el que, digamos, se salió. Excelente, muy interesante. Gracias, Monse, por tu respuesta. Nos pregunta Wendy, ¿para qué microorganismos se utiliza el panel urinario? El panel urinario es un panel que cubre, y déjenme ver si se los pongo aquí, que cubre 174 patógenos entre virus, bacterias, hongos, levaduras y parásitos. Entonces son 174 que normalmente están asociados a infecciones respiratorias y genitourinarias. Se los voy a compartir aquí para que vean. Y como les decía, parte de muestras primarias, es decir, puede ser una muestra clínica, una muestra medioambiental, mientras ustedes tengan su protocolo de ácidos nucleicos perfectamente, a ver, aquí ya la encontré, perfectamente, ay, no está compartiendo, ¿verdad? No, Ahora ahorita mismo no. Y yo así, yo me dije, estoy hablando. Entonces, es un protocolo que parte de los ácidos nucleicos ya perfectamente cuantificados, descontaminados, y mientras tengan esos ácidos nucleicos, ya sea de la muestra clínica, de la muestra medioambiental, les va a poder detectar 164 patógenos. Entonces, hay una lista representativa que está aquí, por ejemplo, de las bacterias entre las negativas, los estafilococos, están varios patógenos asociados, por ejemplo, como las cándidas y los virus, como puede ser Epstein-Barr, citomegalovirus. Entonces, todos esos, digo, hay una lista de los 174, se los podemos compartir. Y lo más importante de este panel es que detecta 3.728 marcadores de resistencia antimicrobiana a 18 antibióticos, ¿vale? Entonces, eso parte totalmente directa de los ácidos nucleicos, ¿vale? Wow, impresionante esa cifra, Monse. Sí, Es la parte de verdad lo que que salió impacta. de los Gracias, desarrollos. Monty. Y si se me permite añadir algo, el riesgo de
estas infecciones aumentan en ambos sexos con la edad y también en personas con trastornos del tracto urogenital. Y por eso diseñamos este panel de UPIP. Y también ahora estoy viendo la pregunta de Juan en el chat. Así es. Sí, en el uso de muestras primarias para TB no se requiere de algún pretratamiento. Muy buena pregunta. Sí, ah, se recomienda un tratamiento a las muestras de sputum y esto es parte de la evaluación que les contaba en Brasil para identificar una fluja de prueba en paralelo para secuenciación y de métodos estándares. Magnífico. Si quieren, entramos un poquito más en este tema, gracias Rita, porque tuberculosis, este ensayo que salió de una colaboración con una empresa francesa que se llama Genoscreen, en realidad ellos fueron los que crearon este ensayo compatible con Illumina y ambos nos presentamos al ensayo que comentaba Rita, que es Seek and Treat, para evaluar digamos, el desempeño de la secuenciación dirigida para contestar preguntas de resistencia antituberculosa. Fue el único protocolo que cumplió con los 10 fármacos antituberculosos en el ensayo de la OMS. Entonces, por ahí si alguien específicamente trabaja con tuberculosis, se puede ir a la página de la OMS y buscar cómo sacó su último comunicado de julio de 2023, en donde ellos ya recomiendan que se puede, de hecho, utilizar la secuenciación dirigida para entregar datos de resistencias antimicrobianas. Entonces, también si alguien tiene duda, lo del pretratamiento es importante porque sí hay que, digamos, hacer ese esputo súper viscoso un poco más fácil de trabajar, pero si les sirve de algo, este protocolo se adoptó hace aproximadamente 2 años en México, entonces ya forma parte del Programa Nacional de Tuberculosis. Entonces ellos ya tienen la experiencia de cómo pretratar las muestras. Entonces, si de pronto alguien quiere saber más de eso, pues les compartimos las experiencias, ¿vale? Sí, sí me interesaría el protocolo, la verdad que es interesante, eso siempre es un tema, el tratamiento inicial de la muestra por las características que tiene, ¿no? Y lo otro que te quería preguntar, Monse, este kit de TB para determinar la resistencia, ¿tiene marcación IBD? ¿Tiene marca IBD? Marcado No, IBD. no, eso es importante. El protocolo que se probó, de hecho, los 3 protocolos, y si estoy mal, Rita, me corriges, los 3 protocolos que probaron en el Seek and Treat son RUO. Entonces, en realidad, esta colaboración que tenemos, y déjame compartirte, esta colaboración que tenemos, ¿me permiten compartir pantalla por fin? Sí, ya bueno. Con Genoscreen, es una colaboración que se hizo RUO con la intención de que el protocolo pueda ser más fácil, digamos, de comprar, porque los IBD suelen ser un poco más caros, a menos que por alguna legislación súper exigente del país, ustedes tendrían que validar el IBD, pero no forma parte de la colaboración de Illumina, ¿vale? Sí, por lo regular son más caros. Es como cuando vendes una galleta regular y una galleta para diabéticos. Normalmente cuesta más cara la de diabético. Bueno, la de diabético es la tipo IBD. Es la versión gourmet. Exacto. Entonces, en realidad este protocolo, déjame pasarlo. Es un protocolo, te digo, que la empresa es Genoscreen, es una empresa francesa, es un protocolo que desarrolló, no solo tienen uno de Mycobacterium en tuberculosis, pero ellos están trabajando con lepra, por ejemplo, también. Entonces, nosotros estamos trabajando toda la región con RUO, ¿no? A menos, te digo, que de pronto su país pida un IBD, tendrían que verlo directamente con Genoscreen, y ahí es ver cómo los importan desde Francia, cómo los meten al país y todo eso, ¿no? O sea, esto es directamente desde Estados Unidos, y los representantes en cada país ya tienen acceso a que puedan vender esto directamente, ¿no? Ok, súper interesante. Y utiliza el software de Diplex. Muy bien. Exactamente. Digo, en el ensayo de Seek and Treat, la OMS puso solamente 10 fármacos antituberculosos,
pero Diplex MIG-TV entrega resistencias a 15, entonces es un protocolo súper amplio, más obviamente la tipificación de la micobacteria. En caso de que haya una no tuberculosa, también entrega que no sea tuberculosa. Y bueno, es un protocolo dirigido, entonces en 24 48 horas, partiendo del esputo, pueden entregar un reporte completo de resistencias antimicrobianas, bueno, Eh, eh, antituberculosas. Monse, perdón que te interrumpa. Ujú. Antes de pasar a la siguiente pregunta, porque ya vi que alguien preguntó, rapidito, ¿hay forma de que me puedas pasar la información de cuáles son los genes, perdón, cuáles son los puntos de mutación que evalúa el software de Diplex en De Diplex. GenoScreen? Ajá, exacto. ¿Te gustaría, por ejemplo, que te pase esto en un correo? O sea, están aquí, por ejemplo, las Sí, regiones genéticas. esas son las regiones, pero me gustaría saber cuáles son las mutaciones que él evalúa en cada uno de los genos, en Vale, cada uno de los genes. las posiciones puntuales. Exacto, Vale. exacto, porque sé que para tuberculosis, cuando utilizamos tiras de diagnóstico, Ujú, donde hacemos detección de mutaciones puntuales, solamente tenemos acceso a algunas cuantas que dé la, la prueba, ¿no? ujú, exactamente. Entonces, entonces Que sí me gustaría eso ver cuáles son las que analiza acá. Ujú. Eso te lo puedo compartir, digo, es parte de lo que viene, de hecho, en el reporte cuando te lo entrega. O sea, el reporte te da un PDF final, que fue parte, de hecho, de las condiciones de la OMS para la evaluación, o sea, que entregara un reporte para usuario final, sobre todo cuando no tienen la experiencia bioinformática. Entonces, Vale. justo afuera del anillito, como lo ves aquí, te entrega, por ejemplo, qué región génica está asociada con qué fármaco, por ejemplo, rifampicina, isoniazida, piracinamida, y hacia afuera están las posiciones genéticas con las mutaciones. Digo, te puedo pasar Ah, justamente toda como la interpretación de las mutaciones, pero, o sea, digamos, de adentro hacia afuera se lee como que te da la tipificación del complejo tuberculoso, te da el esponigotipo, te da el linaje y el porcentaje de correlación con el linaje, y hacia afuera, digamos, una predicción de resistencias y de susceptibilidades. O sea, en rojo y en amarillo, todo lo que veas rojo o amarillo es resistente. En verde no hay una asociación de esa mutación con una resistencia, entonces probablemente es susceptible. Y en azul es como una variante con el significado incierto, o sea, que no ha sido previamente perfilada y que no hay reportes en la literatura con ese fármaco en específico. ¿Mm? perfecto. Ana, pasa a la siguiente pregunta, porque si no me voy a ahondar en el mundo de la tuberculosis. Sí, excelente. Muchas gracias por su respuesta, de verdad muy interesante y muchas cosas que podemos aprender nuevas para ampliar nuestras investigaciones. Nos pregunta Claudio, ¿Illumina DNA Prep sirve para patógenos aislados desde cultivo simple y también para muestras desconocidas complejas? ¿Podría explicar mejor eso, por favor? Qué buena pregunta. Eso suele pasar. Nos suele pasar mucho de por qué preguntan, por qué se utiliza Illumina DNA Prep para todo. En realidad, ese protocolo, y déjame compartirte cómo funciona, ese protocolo es un ensayo que se utiliza para, puede robarte la pantalla, Ana. Es un protocolo que se utiliza para fragmentar ácidos nucleicos. Por eso es que no importa de dónde provenga. O sea, es, digamos, el protocolo maestro de la genómica con Illumina, porque parte de un ADN genómico. Por eso es que puedes partir de una colonia o puedes partir de una muestra por ejemplo, aguas residuales, mientras tengas el ácido nucleico. Illumina DNA Prep parte de ahí, porque lo que hace es, digamos, poner en contacto ese ADN extraído, no importa el tipo de muestra, y las pone en contacto con unas perlitas funcionalizadas que tienen unas enzimas, que son esas como triangulitos, no sé, como cositas que ves ahí, que son tagmentasas, por eso se llaman tagmentación, y lo que hace es cortar el ácido nucleico como de manera muy específica, muy cuidadosa, para que ese ácido nucleico es el que, digamos, va a entrar a la secuenciación. Entonces, al final, esos transposones, así se llaman transposones, que la perlita con las tagmentasas, lo que hace son, digamos, llenarse de ácido nucleico. Entonces, por eso es que ya no es importante, por ejemplo, en una genoteca, tener que cuantificar, tener que pasar por un montón de pasos. O sea, todo ocurre al mismo tiempo en una preparación de genoteca que te lleva, no sé, por ejemplo, dependiendo del tipo de muestra, tú vas a utilizar más un tiempo para extraer la muestra que para hacer la preparación de genoteca, ¿vale? Y parte desde 1 nanogramo hasta 500 nanogramos. Por eso es que puedes utilizar cualquier muestra de partida. Nosotros partimos del ácido genómico, del ácido nucleico genómico, ¿vale?
Excelente, gracias, Monse. La verdad que todos llegamos a esas pequeñas preguntas. Tenemos Ujú. una pregunta más de Manuel, que creo que la licenciada Rita o tú, Monse, podrían responder al chat para seguir avanzando con el webinar. Ujú. ¿Les parece? Muchas Ya. gracias. Dale, Juan, te dejo lo que resta del webinar. Perfecto, Ana. Muchas gracias. De verdad que sí. Bueno, pues continuando con el webinar, solamente nos quedan ya los anuncios finales, que vendrían siendo recordarles que hay un simposio en APANAC 2023 que está organizado por ASM. Allá se encontrará Ana Cristina con Sandra López para dirigir este simposio titulado Nuevos Horizontes en el Estudio de Antivirales con un enfoque multidisciplinario. Ahí contaremos con cuatro expositores realmente. El doctor José González del Gorgas, con la conferencia titulada Explorando inhibidores de blancos celulares o moléculas de origen natural como potenciales tratamientos antivirales contra los virus emergentes. También contaremos con el doctor Ricardo Leonard de Indicasat, con con el tema titulado Estudios funcionales y genómicos de inhibidores de entrada de dengue, Zika y SARS-CoV-2. Y por último, contaremos con la presencia de la doctora Ana Luisa García y la licenciada Janet Pitti, que nos hablarán sobre la actividad antiviral contra SARS-CoV-2 de los aceites esenciales de plantas. Esto sería dentro del marco del Congreso de APANAC, por lo cual para poder participar deberían estar inscritos en el Congreso. Esto se llevará a cabo el jueves 28 de septiembre en el Salón Contadora 2. Tendrá una duración aproximadamente de 2 horas y los convocamos realmente para que puedan asistir porque estará supremamente interesante. Bueno, además de que APANAC también tendrá otros seminarios y otros simposios también de mucho interés para todos ustedes. Por último, acordarle que pueden convertirse en miembros de ASM. Uno de los beneficios directos de esto es que nosotros, los de ASM Panamá, pues estamos entregándoles un certificado de participación en los webinars que estamos realizando. Antes la idea inicial era un webinar por mes, pero gracias a Dios y al entusiasmo de muchos otros colaboradores, pues hemos logrado hacer hasta el día de hoy. Incluso este mes hemos hecho 3 diferentes webinars. Y bueno, esperamos que también muchos otros más se animen a participar, pero también a formar parte de ASM, que también tiene otro de los beneficios, descuentos económicos en la actividad que hacen anualmente del Congreso de ASM. El mismo ya pasó, pero eventualmente volveremos el próximo año a realizar otro, así que... Y el próximo año se esperan hacer también seminarios presenciales para que también puedan participar y bueno, aquellos que sean miembros pues tendrán un precio especial. Y por último, recordarles que este webinar es organizado por nosotros. Aquí ven las caritas de los que organizamos. Hay algunos que no hemos puesto todavía, que han salido también del grupo de ASM Panamá a apoyarnos en estos webinars. Por ejemplo, el licenciado Oriel, el licenciado José Castillo y muchos otros más que tras bastidores están apoyándonos en la realización de estos webinars y motivando a otros más para que formen parte de nuestra organización. Y muchas gracias por su participación en el día de hoy y esperemos que le haya gustado este webinar. Los esperamos pronto en nuestro próximo webinar, que será con un tema de bioética de investigación en microbiología. Saludos a todos.